Salmo 137. Se aprendieron el Salmo 19, ¿verdad? Amén. 119. 19, ¿verdad? ¿Se lo aprendieron? Aprendieron a leer, ¿no? Que se divide en 3 partes. Que si se lo aprendieron. Sí. No, bueno, que está bien. Salmo 137. Dice que usted quite calor. Sí, ¿Sí? sí. ¿Está aquí de calor? Dicen. Es mejor tomarte Caliente. caliente. Qué raro, ¿no? El fuego se apaga con fuego. No se combate con fuego, debo decir. Amén. Amén. Salmo 137. 137. ¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Colgamos nuestras, ¿qué? Arpas. Quiere decir que había mucho. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Alaba. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. Aleluya. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extranjera? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Cuando decían, arrastradla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Espíritu Santo, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Para estudiar un salmo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Oye, pero ¿y qué pasó? Para estudiar un salmo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Les contesté todo? Oye, pero eso es lo que estaba esperando. Coño. Porque hay que irse a ver la situación que se dio para entender qué fue lo que lo motivó o la situación que ha sido que el Espíritu Santo usó eso para inspirarlo y traer el salmo. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? En el Salmo 137, ¿qué era lo que estaba pasando, mis hermanos y hermanas? Habla del lamento de los cautivos en Babilonia. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación, La situación que se estaba era dando allí? Que ellos fueron cautivados, llevados a Babilonia. Y ¿En qué año? hay 3 años. Tres fechas. Tres fechas. 606. Aproximadamente. 606. 605. 606, yo no sé cuánto ven 20 ¿cómo fue? Yo no sé, dígame. ¿Cómo fue? 605 al 606. ¿No? Lleva. Primero, no. mire, vamos, hay fechas muy importantes, yo se la di alguna. 900, Hay más 1930. fechas importantes, por ejemplo, la primera fecha es en el año 930 donde se divide el Reino. Yes. reino. Tribus. Después tenemos en el, vámonos para atrás. Una de las fechas muy importantes también es el año 444 donde se da el decreto para restaurar a Jerusalén y allí comienza el conteo de las 70 semanas de Daniel, el 444. Después tenemos 930 donde se divide el reino, las 10 tribus de Israel y la tribu de Judá y de Benjamín que se separan. Ahora después tenemos en el año 600
621, 622, ¿quién nació? Aproximadamente. En el 622, 621, ¿quién nació? Aproximadamente. Nace Ezequiel. Ezequiel. Ok. Entonces, en el 606, 605, 606, la primera invasión de Babilonia, se llevan a Daniel y a sus compañeros y a una gran parte del linaje real y mucha gente también. Después viene la segunda invasión en el año 97. ¿A quién se llevan? Otra gran parte. Se llevan, incluye a Ezequiel. se llevan a Ezequiel y a 10,000, Ya 10,000. aproximadamente 10,000 esclavos. ¿Sí? Y después viene la fecha de este Salmo 586, 6. donde se destruye el templo. De Babilonia. Por Babilonia. De Babilonia. ¿Están entendiendo? Entonces se genera la situación de que se lo llevan cautivo en el año 586 y, oye, fue una masacre, porque Babilonia hizo un asedio, cercó totalmente la ciudad. Y después que lo dominó, después que cayeron, que pudieron conquistar la ciudad, hermanos, masacraron a miles de judíos. Y aproximadamente como 10,000 se llevaron, aproximadamente digo porque no podemos decir precisamente, ¿verdad? Como 10,000 esclavos. Eso fue terrible. Y ahí se llevan, perdón, en el año 597, ahí se llevan a Ezequiel, y en el año 586, ahí destruyen el templo. Ahí fue que se destruyó el templo. Entonces, se genera la situación. Viene el punto. Se llevan cautivos a una gran parte también en el año 586. Pero ahora viene el punto de que se llevan a los levitas también cautivos. Y esto genera que surge este salmo. Porque dice, lamento de los cautivos en Babilonia. Ya le está dando, el título le da a entender ya que está hablando de algo, del cautiverio, ¿no? O del exilio. Bueno, ahora viene un punto. Le decían, cántanos. Esos cánticos allí que tú cantabas en Babilonia, allá en Jerusalén, cántalo ahora, ven ahora aquí. ¿Por qué le decían eso? Burlarse. ¿Pero de qué forma se burlaban? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque cantaban en Sion, en Jerusalén, cuando estaban allí. Sí, pero esa burla sarcástica tiene totalmente un pensamiento de cultura detrás. Por ejemplo, cuando la deidad mayor se dice en Babilonia que era Marduk. ¿Qué pasa? Que dicen decía antes, en esos tiempos, que cuando un pueblo era esclavizado o llevado cautivo era porque el Dios de ellos había vencido al otro Dios. Oiga, por eso decía cántico. Ay, ¿dónde está toda la protección de Dios sobre usted? ¿Dónde está Dios? Mira, te derrotamos, oye, destruimos el templo de Jehová. Hasta el templo le destruimos, dime, cántanos ahora. Se estaban burlando. Entonces, Salmo 37, el contexto histórico, ya hablamos un poquito de eso. Todos los salmos fueron escritos, no todos los salmos fueron escritos por David, 73, ¿verdad? Parece obvio que el Salmo 137 fue escrito durante la durante la cautividad babilónica, de Babilonia. Debería decir durante la cautividad de Babilonia. Por un músico desconocido. Las pistas históricas dentro del contexto indican el lugar y las circunstancias del salmista. Salmo 37, versículo 1. ¿Qué dice, Charlene? Está en Babilonia. Siga. Se refiere a Sion como destruida, Jerusalén. Versículo 2. Es un músico que rehúsa tocar su arpa. ¿Por qué rehusaba tocar el arpa? Porque estaba desalentado, triste. ¿Por qué estaba desalentado y triste? ¿Cuál era la razón? La razón por qué fueron llevados cautivos. Simplemente por eso. Él era un levita,
él daba... No, pero el templo es destruido. Aquí que viene el punto. Si él es un levita, ¿verdad? Él es un levita. El levita es escogido por Dios para ministrar en el templo. Entonces destruyen el templo, lo llevan cautivo, se burlan de él. Y él vio cómo masacraron a miles de judíos. Entonces, eso, físicamente hablando, le genera una razón para decir, ay, tiró el arpa y la colgaron en unos árboles. Ya, muchachos, somos esclavos. no hay esperanza, Dios, ya no hay esperanza. Dios nos abandonó. Esta gente está burlando de nosotros. Tiremos el arpa. Ya, tiraron el arpa. Se quedaron quizás en unos árboles ahí. Y después, ¿qué dice? Versículo 3. Es un cautivo y sus captores le piden burlonamente que cante alguna canción de Sion. Ok, versículo 4. Se rehúsa a cantar al debilitarse su fe. Se debilitó. Yeah. Hermanos, a veces a nosotros no nos pasa lo mismo. Se burlan de nosotros. Nuestra fe en ciertos momentos se debilita y la gente se siente mal. Y no queremos ir a la iglesia, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos estudiar la Biblia. Es como que tiramos el arpa. La dejamos colgada en el árbol. Sigamos. Versículo 6. No pudo dejar de cantar canciones a Jehová. No pudo dejar de... Quiere decir que vino algo que lo hizo reflexionar y levantar y cogió el arpa otra vez. ¿Qué fue lo que le hizo? ¿Qué fue lo que lo que hizo que este levita o estos levitas cogieran el arpa de nuevo y comenzaran a entonar canción a Dios? ¿Qué fue lo que lo motivó? Lo motivó el hecho que sabía que Dios iba a destruir a Babilonia un día. Y a Edom. Y a Edom, ya. A los enemigos de los enemigos de Israel. Ahora, ¿qué pasa aquí? Estamos viendo que él se recuerda de la profecía de Ezequiel, de Isaías, de la profecía de Jeremías. Cuando Jeremías profetizó, está bien, lo van a llevar cautivo, pero Dios castigará a esas naciones, como hizo con Egipto también. Entonces, él se recordó de eso y tomó ánimo. Por eso es importante conocer las escrituras, hermanos. Conocer las promesas de Dios. Porque esas promesas levantan los ánimos y dicen, no, Dios dijo en su palabra. Dios dijo en su palabra. Dios dice en su palabra. Entonces cuando nosotros nos aferramos a esa promesa, ahí en la debilidad cobramos fuerza. ¿Me entiendes? Entonces es importante. Y él se recordó de esa palabra. Entonces, sigamos. Versículo 7. Creo que Dios castigará algún día a Edom. Ok, sigamos. Versículo 8. Cree que Dios castigará a Babilonia, aunque parezca imposible. ¿Por qué parece imposible? Babilonia era Babilonia, fuerte. Fuerte. Imagínate Nabucodonosor lleno, imagínate orgulloso. Gente que tiene el espíritu de Nabucodonosor Dice que encima. Babilonia era muy bonito y Una de las maravillas del mundo estaba en Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia. Ok. Sigamos leyendo, vamos a ver. ¿Quién quiere leer? Hay un valiente, una valiente. ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién? Vamos a ver quién. ¿Usted? Bueno, está bien. Amén. Gloria a Dios. Sí. En el análisis que aparezca más arriba, encontramos pistas que nos ayudan a entender el Salmo. Este es un cautivo esclavo que fue tomado capturado en Jerusalén después de la destrucción del templo. Hermano, es duro que tú, sirviéndole al Dios de la libertad, tú caigas como esclavo. A veces no entendemos la situación de la esclavitud. La esclavitud es por sí es mala, ¿eh? Eso yo nunca lo voy a apoyar. Pero los pueblos que le sirvieron a Dios, por descuidar su relación con Dios, Dios permitió que lo llevaban como esclavo, en esclavitud. En este caso el pueblo de Israel, ¿me entiendes? Y esos pueblos que se apartaron de Dios, como los mismos cananeos que fueron borrados, esclavizados y borrados de la faz de la tierra.
Los mismos egipcios fueron borrados de la faz de la tierra. ¿Entiendes? Entonces, usted se da cuenta de que si le servimos al Dios de la libertad, tenemos que permanecer en su palabra, en la obediencia a su palabra, para poder permanecer en la libertad. Porque la libertad no se circunscribe a sistema. La libertad no se circunscribe a ideología. La libertad se circunscribe a el propósito de la existencia. El por qué usted existe. ¿Cuál es el propósito de su existencia? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Y cuando nosotros nos salimos del alineamiento de la palabra de Dios, ya comenzamos a salir del propósito por el cual nosotros existimos y comenzamos a perder la libertad que Dios nos ha concedido. Porque usted tiene su libertad cuando usted camina conforme al propósito por el cual usted ha sido creado. Entonces usted es libre. ¿Me entiende? Porque usted está ejerciendo su plena libertad. La libertad no la da ningún sistema democrático, eso es mentira, es un engaño, eso es filosofía, eso es una ideología que el diablo le inventó para poder engañar más fácil al hombre. Entonces, ¿qué pasa? La libertad se circunscribe específicamente en el propósito por el cual usted existe, por el cual usted ha sido creado. ¿Me entiende? Entonces tiene que ver directamente con la relación con Dios. Amén. Y esto es triste, que mire todo lo que ha pasado al pueblo de Israel. Esto tiene que ser un ejemplo para nosotros. Sigamos. Él puede haber sido un sacerdote, un levita, que cantaba y tocaba un instrumento en el templo que fue destruido. Sabemos que los babilonios le pedían burlonamente que cantara una de las canciones de Sión. Los salmos de adoración se cantaba por lo general en el templo, que exaltara la protección de Dios sobre los Oye, Gran burla. era una burla, era mal, estaban yo imagino los demonios, yo imagino los demonios a través de los babilonios, Yo imagino los demonios diciéndole al levita, alaba ahora, alaba. Ese era un cautivo levita. Sí, un levita, eran varios, porque porque ellos trabajaban en el templo, porque los levitas habían sido escogidos para adorar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que los salmos de adoración, de exaltación, salmos que daban a entender claramente que Dios es exaltado como protector de su pueblo, los babilonios le están diciendo a él o a ellos, cantan esos salmos. Vamos ahora, ¿dónde está el salmo de esa exaltación de protección? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová Dios? ¿Dónde está el Eterno? ¿Dónde está el gran yo soy que ustedes alaban? ¿Dónde está? Era una burla total. Yo imagino, entonces, eso lo llevó a una depresión tan grande. Tiró el arpa y dijo, no, hombre, ya, estamos cautivos. ¿Ese salmo fue escrito por David? No. David escribió algunos 73 salmos, aproximadamente. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que entender esto. Amén. Sigamos para que usted vea. Desanimado, él y todos los músicos colgaron sus instrumentos en los árboles. Sin embargo, después de algún tiempo, se siente impulsado a cantar de nuevo sobre el amor de Dios y sobre el plan de él de juzgar a los enemigos de Israel. Usted está entendiendo que está bien, ustedes toman partida ahora por nuestra desobediencia. Se burlan, se mofan, chiste sarcástico y todo eso, pero llegará el momento donde Dios lo castigará fuertemente. Por eso que yo digo que este mundo tiene que ser castigado por su maldad. Hay demasiada maldad en la tierra y sigue aumentando. Y la gente se mofa, se burla, se piensa que se burlan de Dios. De Dios nadie se puede burlar, nadie. Y ahí podemos entender también que cuando uno desobedece a Dios también, el diablo se burla de uno. Sí, por eso mismo sucede, como Sansón también, que le sacaron los ojos y lo cogieron de juguetico. Entonces, ¿qué pasa? Por eso que uno tiene que estar claro en la obediencia a la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque esta gente, oiga, Dios permitió que le destruyeran el templo, hermano. Era todo para ellos. ¿Me entiendes? Como la base donde ellos se centraban en su adoración, Dios permitió que sea destruido por causa de su desobediencia. Vino Babilonia y lo destruyó. Mira cómo Dios trabaja.
Se recuerdan que como ellos ya estaban en desobediencia y la misericordia y el amor de Dios es tan grande que no se puede expresar con palabras. Dios le decía al pueblo a través de Jeremías, sométanse al rey de Babilonia. Oiga, porque ya la maldad de ellos era tan grande que Dios tenía que hacer justicia como quiera. Entonces Dios, para suavizar la situación para ellos, sométanse y le va a ir bien. No, se rebelaron. Entonces Dios le dijo a Nabucodonosor, castígalo con toda la fuerza. Castígalo, dale duro, porque esta gente son de piedra o de qué. Entonces, Dios le está diciendo a través de Jeremías, pero Jeremías sufrió. Ay, por eso vino el libro de Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Oye, cuando dice una cosa así es que la cosa está fea. Entonces, fuerte, porque fíjate que este pueblo, Dios le está diciendo a través de Jeremías al pueblo, sométanse. Porque no querían, entonces sujeten o sométanse al rey de Babilonia. ¡No! Así vamos a libertarnos, nos vamos a liberar del yugo de Babilonia. Ok, pues se puso un yugo de madera y rompieron el yugo. Dios le dijo a Jeremías, ponte uno de hierro ahora, que ese no lo van a romper, indicando que no van a ser libres del poder de Babilonia. Porque Dios mismo llamó a Nabucodonosor su siervo. Nabucodonosor, toda esa victoria que tuvo Nabucodonosor fue porque Dios quiso, porque Dios estaba con él. Imagínate tú cómo iba a escapar el pueblo judío. ¿Cómo iba a escapar? Si Dios había estado Dios estaba con Babilonia, con Nabucodonosor, ¿cómo iban a escapar? No había, y por eso yo le dije, miren, sométanse. ¡No! Dios tenía un propósito. Entonces, por no someterse, le destruyeron el templo, lo masacraron, lo llevaron cautivo, lo humillaron. Se burlaron de ellos por no someterse, por no escuchar la voluntad de Dios. Entonces, sigamos. Amén. Lea los siguientes versículos de las dos canciones de Sión y describa los temas dominantes en estos salmos. Usted podría también leer otras canciones de Sión que se hallan en los salmos. Estas son canciones de Sión, ¿eh? Salmo 26, Salmo 27, 63, 84, 121 y 132. Salmo 46, versículo 1 hasta el 8. ¿Ustedes lo hicieron? ¿Yorladi? Dios protegerá a Jerusalén por siempre y su presencia habitará en medio de su pueblo. Refugio y fortaleza en Dios. Amén. Salmo 48, versículo 2 hasta el 3. Lilian. Ciudad del Gran Rey. La ciudad del gran rey. ¿Por qué cree usted que los captores insistían en que el escritor del Salmo 137 cantara una canción de Sión? ¿Por qué? Para humillar. Sí, pero para humillarlo, pero había algo detrás. ¿Qué había detrás de esa burla No, él estaba grotesca? preguntando dónde está su Dios y todas esas cosas. Humillarlos. Dicen, canten. Ok, está bien. Entonces esa fue la historia, ¿verdad? Ahora tenemos la estructura del tema y el tema. Estructura y tema. El poema tiene 3 divisiones naturales de 3 versículos cada uno. ¿Tiene qué? 3 divisiones. ¿De qué? De 3 versículos cada uno. 3 divisiones de 3 versículos cada uno. Entonces, en forma sarcástica, perdón, en la primera sección, los captores del salmista se burlan de él. Esa es la primera sección. Se burlan de él. En el versículo 1 hasta el 3. En forma sarcástica, ellos piden que cante una de las canciones de Sión que promete la protección de Dios sobre Jerusalén. Ay, Dios. Eso es duro. Oye, de Dios sobre Jerusalén y el templo. Y el templo había sido destruido. El cautivo desanimado es vencido por la pena y la duda y cuelga su arpa en un árbol. Versículo 1 hasta el 3. En la segunda sección vemos al salmista retornando al árbol para recoger su arpa. ¿Por qué? Pues recordó la promesa. Recordó la promesa de que Dios iba a castigar a sus enemigos. Amén.
El salmista no nos dice por cuánto tiempo él la colgó, pero sí nos dice que al final se sintió impulsado a cantar alabanza a Dios de nuevo. No fue solo un deseo de cantar, sino un acto de fe en medio de la crisis. Versículo 4 tal 6. Óigame, él tomó un acto de fe en medio de la crisis y creyó en la palabra. Se animó. Tomaron las arpas, o él tomó el arpa, o tomaron, porque eran varios, y comenzaron a elevar cántico allí. Amén. Amén. La tercera sección parece ser un cambio radical de tema para el lector superficial. En forma abrupta. El salmista pasa de cantar a pedir a Dios que recuerde castigar a Edom y a Babilonia. El escritor no lo ve como un ejemplo de un espíritu vengativo, sino como una expresión de fe en las promesas de Dios, a pesar de lo que parece, oiga, a pesar de lo que parece una situación sin esperanza. Dios había profetizado a través de Isaías más de 100 años antes que... Que Babilonia lo llevaría a Sí, siga leyendo. ¿Qué? Que Babilonia sería completamente destruida y que un enemigo destruiría incluso a la segunda generación. Siga leyendo. El salmista reflexiona sobre la profecía, Isaías 13, 16, y expresa fe en que ésta se cumplirá, aunque parezca imposible. Salmo 137, 7 al 9. En la mente del escritor, esta es una expresión de fe en la promesa de Dios, antes que una oración por venganza. Un tema del Salmo es que el salmista no perderá su fe en Dios o en sus promesas, a pesar de la crisis presente. Ciertamente, sus captores querían hacerle creer que su Dios era débil, porque los ejércitos de Judá habían sido derrotados. Él, sin embargo, cree en la profecía y continúa cantando canciones de Sión, aun cuando éste está en ruinas. Ok. ¿Qué tema usted le da al Salmo? ¿Qué tema usted le da al Salmo? Fe en medio de la adversidad. ¿Se puede? ¿Qué más? ¿Usted, Charlie? ¿Qué tema usted le da? De Salmo 136. Sí, 137. Oh, ya. ¿Qué usted le da? Usted. Yo mismo. Sí, por... Yo le daría esperanza en medio del... La tribulación. de la crisis. Ya. ¿Está bien? ¿Y usted? Pasen la tormenta. ¿Cómo? Pasen la tormenta. Ok. ¿Quién más tiene otro tema? Recuperando la fe. Recobrando la fe. No perder la fe en Dios o en sus promesas. También se puede. Amén. También. Ok, usted ve que se pueden todos esos temas y no nos salimos de la línea de pensamiento del contexto del Salmo. Ok, eso, primero estudiamos el contexto histórico. Después estudiamos la estructura y el tema. En la estructura hay 3 divisiones. Del versículo 1 al versículo 3 vemos la burla de las burlas de los captores del salmista. Del versículo 4 al versículo 6 vemos que el salmista recobra su fe, ¿verdad? Del salmo del versículo 7 hasta del versículo 7 hasta el 9, allí hablamos sobre el cambio radical, ¿verdad? El cambio radical. Entonces, esas son 3 secciones en las cuales se puede dividir el salmo. Y así usted puede enseñarlo, puede predicarlo también, como el Salmo 19. 19. Amén. Amén. Y también el tema. Usted ve que no es tan difícil estudiar un salmo. Entonces, cuando usted vaya a estudiar un salmo, cuando usted vaya a leer un salmo, perdón,
no vaya a leerlo así a simple vista. Estudie su trasfondo histórico, su contexto histórico. Estudie su estructura. Y estudie el tema, qué fue lo que quiso decir, qué era lo que en realidad, qué es lo que significa todo, cuál es el tema central de este salmo. Su estructura, su tema, sus divisiones. Y también tiene figuras retóricas y naturaleza poética. Amén. Yorladi, por favor. Figuras retóricas y naturaleza poética, por favor. Varios paralelismos añaden belleza y fuerza a este salmo. Ahora, entienda que los salmos tienen mucho paralelismo, muchas retóricas, figuras retóricas, mucho antropomorfismo, mucha metáfora, síndoque, metonimia. Creo que me están entendiendo, ¿verdad? Gramática. ¿Verdad que me están entendiendo? Sí, ¿verdad? Me están entendiendo, ¿verdad? Gramática pura. Entonces, todas esas figuras retóricas o figuras de dicción, los salmos están repletos de esto. Entonces, usted tiene que entender ese idioma para saber qué fue lo que para saber qué es lo que el salmista está diciendo. Porque la gente dice, cabalgó sobre los querubines, dime. El que cabalga sobre los querubines. Hermano, ¿cómo usted interpreta eso? ¿Qué fue lo que quiso decir el salmista? Jehová viene de Temán. Oye, pero ven acá. ¿Cómo así? ¿Cómo que Jehová viene de Temán? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo que Jehová viene de Temán? ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿Se recuerdan de Temán y Parán. de Habacuc? ¿Se recuerda de cómo Habacuc escribe la visión en tabla? Para que creen ella corre, para que el que crea corre en ella. Pero ¿cómo así que corre en ella? Salga corriendo. Hermano, son lenguajes que si usted no lo entiende, por eso es que hay tanta locura en las iglesias. Porque no saben, no entienden el idioma de la Biblia. Porque no se ponen a estudiar a profundidad para entender qué fue lo que el salmista o el escritor o el autor del libro quiso decir. O, vamos a decirlo así, mejor dicho, qué fue lo que el Espíritu Santo quiso decir a través del instrumento humano. Amén, sigamos. Dos ejemplos de paralelismo sintético aparecen en los versículos 1 y 4. ¿Qué es un paralelismo sintético? No, yo le doy su tiempo. Dígame, ¿usted tiene paralelismo sinónimo? Que es lo mismo, quiere decir, es sintético, no es antitético. Sintético. El sintético no es cuando la... No, búsquelo ahí, vamos a ver cómo usted sabe. El paralelismo sintético, antitético y sinónimo. Antitético es contraste. Oh, no estamos entendiendo ahora. ¿Y sintético? Creciente. Es el creciente. ¿Y el sinónimo? Repetitivo, vamos a llamar. Repetitivo lo mismo. Ok, pero de otra forma, pero es lo De mismo. otra ¿sí? forma, ya. Ok, no estamos entendiendo. Usted ve. Entonces, se entiende de que otros escritos que tienen mucho esto son los proverbios. O los libros poéticos, debo llamarlo. ¿Entiende? Entonces, cuando se entiende este lenguaje, usted puede entender los libros muy, muy fácil, esos libros. Por ejemplo, Job, que tiene una gramática dificilísima en el idioma original. Imagínese usted. Entonces, sigamos. Aparecen en los versículos 1 y 4. Note cómo la segunda línea explica en alguna manera la primera línea. Juntos a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? A veces los paralelismos unen dos o más versos. Note el paralelismo sinónimo en los versículos 5 y 6. En este caso, el orden está invertido. A, B, B, A. A. Las frases denominadas A tienen ideas paralelas y aquellas marcadas B tienen ideas semejantes. Entonces son paralelismo, ¿qué? Sinónimos, ¿verdad? Sinónimos. Ok, sigamos. A. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. B. Pierda mi diestra su destreza. B. Mi lengua se pegue a mi paladar. Fíjese que él está usando una forma, idioma metafórico y de que usted dice, ¿pero qué es lo que está diciendo? Mi
lengua se pega a mi paladar, pierda mi diestra su destreza. Siga. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén. Este salmo, como todos los otros, usa abundantes figuras retóricas. Una de estas es la metonimia, que ocurre cuando algo es sustituido por algo asociado estrechamente. En forma similar, en la sinécdoque, una parte es sustituida por el todo o el todo por la parte. En el versículo 9, el salmista usa la hipérbole, exageración. Es decir, la muerte de los infantes ilustra una derrota militar en la que muchos morirán. ¿Está entendiendo? No está hablando de niños, está usando esa forma para hablar de una derrota grande militar que se iba a llevar a cabo. Siga. La personificación y metáforas se usan también. Véase la figura 13:3. Vaya al Salmo. Tiene el Salmo ahí enfrente. Observe esto. Versículo 1. Léalo. Charlene. Sillón. ¿Sí? Lenguaje figurado, sillón. No, versículo 1. Léalo en el Salmo. Versículo. Sí. Ok. Junto a los ríos de Junto a Babilonia. los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Ahora, lenguaje figurado. Sion es el lenguaje figurado. Figura retórica. Metonimia, ¿verdad? Yeah. Traducción literal. Si lo traducimos literalmente, ¿a qué se está refiriendo? Jerusalén y el templo en el monte Sion. ¿Está entendiendo? Yeah. Ok. Versículo 2. Sobre los sauces, En medio de ella. medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ok. Colgamos nuestras arpas. Es una figura retórica, una metáfora, ¿verdad? Yeah. Traducido literalmente, ¿qué significa? Rehusarse a tocar el instrumento. ¿Por qué causa se rehusaba a tocar el instrumento? Estaban desalentados. ¿Por qué estaban desalentados, desanimados? Porque el templo fue destruido, ellos fueron llevados cautivos. Y los captores de ellos se estaban Estaban burlando. burlándose de ellos. Ok, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Ok, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Figura retórica, metonimia, ¿verdad? Yeah. Traducción literal. Cantar acerca de la protección de Dios sobre Jerusalén. Porque ellos estaban burlándose sarcásticamente, hermanos. ¿Usted está entendiendo ahora el Salmo? ¿Verdad qué bello cuando uno entiende lo que en realidad se está diciendo? No sea lo loco, por eso es muy importante. Hay gente que predica y no sabe lo que ni siquiera lo que está diciendo. Así, no, yo abro mi boca y dije, va la llena, no se no trabaja así. Sería fácil. Versículo 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Ok, ahora figura retórica. Personificación. Traducción literal. Se dirige a Jerusalén como a una persona. Ok, versículo 6. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Figura retórica. Metáfora. Traducción literal. Que no puede hablar o cantar. Porque sabemos por qué no podía hablar ni cantar Ya. en el momento. Yeah. Versículo. ¿Era cierto? ¿Sí? Oh, No. Versículo 5, ¿verdad? También. También, Sí, también. volvemos a 5 entonces. Sí. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Sí. ¿Qué figura retórica tenemos aquí? Sinécdoque, Traducción literal. que olvidé cómo tocar el instrumento. Wow. Wow. El magistral. Sí. Versículo 7. 13, claro. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían Arasatla, Arasatla hasta los cimientos. El día de Jerusalén. ¿Qué figura retórica estamos usando? Metáfora. Ok. Traducción literal. La destrucción de Jerusalén. Wow. El día de Jerusalén. Usted ve que, sí, hermano, la Biblia no fue escrita al azar. Tiene su lenguaje. Todo está, como dicen por ahí, fríamente calculado.
bien puesto como debe ser, con un propósito. Versículo 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Hija de Babilonia, ¿qué quiere decir? ¿Qué figura retórica estamos usando? Es metáfora, Y traducción literal. generaciones futuras de Babilonia. Oh. Babilonio. Oye, hija de Babilonia, generaciones futuras de Babilonia. ¿Está entendiendo? Versículo 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Algunos pueblos cogieron este versículo y fueron a otros pueblos y lo destruyeron, justificando Lo que está escrito. lo que está escrito por la Biblia. Eso lo hicieron, hermano, y eso pasó de verdad. Guatemala pasó eso. Entonces, y dijeron, no, eso está escrito en la Biblia, pero era una mala interpretación de las escrituras. Ok, ¿qué figura retórica tenemos? Hipérbole. Y traducción literal, Traer total derrota en la guerra. eso es lo que está diciendo. No matar a los niños. Eso no es lo que está diciendo. Perdón, Oye, pastor, lo cogieron literal entonces. si lo cogieron así. Literal y... No, lo cogieron justificarse. lo cogieron así sin entender el significado. Significado. Sí, el contexto, y lo llevaron a cabo. Ustedes, por eso también hay mucha destrucción. Ok. Ejercicio 16, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Yorladi lo hizo? Y los que nos habían llevado cautivos, pedían, que cantásemos. ve, y los que nos, Habían desolado, nos pedían alegría. óyeme, diciéndonos, Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. vengo, ahí. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, terminamos el Salmo 137. ¿Qué le pareció? Muy lindo. Claro. Terminamos el Salmo 19. ¿Qué le pareció? Entonces, cualquier salmo, usted tiene que estudiar su contexto histórico, estudiar su estructura, su tema, sus divisiones, y así usted va a entender claramente qué era lo que... y las figuras retóricas que está usando para entender el idioma, porque si no va a estar igual como aquellos que están... así lo dice, vamos a aplicarlo así, no, eso no es así. Bueno, Dios bendiga a los que nos sintonizan, que Dios le guarde y Dios le proteja. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén.